philosophy here is we need to listen to each other. There's no such thing as no. It's impossible. But there is such thing as how. How do we achieve what you want or what I want together? And I think if we start with that, we will get to our destination. And our destination should be that this business should make a real contribution to the communities, to the people that live here, and also to the next generation, the people that come, our children. And we should be able to look back as old people and say, we are proud of what we did in Pueblo Viejo, and we used every opportunity that it provided us. Entonces, en esto que estamos haciendo juntos, con problemas, la palabra no como tal no existe. Lo que nosotros tenemos que ver es el cómo vamos a hacer las cosas. We'd be happy to take questions. That's why we are here. And I would say that this is not going to be one. We're going to do this regularly, every 3 months. We're going to meet and we're going to talk a little bit about the issues, the challenges, the opportunities. So this is your time. And then when we meet again, we'll report on how we've made as progress, and we'll look back and see, and we'll look forward and see whether we are still going in the right direction. Entonces, en este momento es donde ustedes ahora tendrán la oportunidad de hacer preguntas, porque como ya les dije, esto no lo vamos a dejar así, no es solamente hoy, nosotros vamos a regresar. Cada 3 meses vamos a venir a conversar, vamos a hablar de los desafíos, problemas, de las oportunidades, y nosotros nos vamos a llevar lo que ustedes nos digan, lo que nos retroalimenten. Nosotros vamos a reunirnos, vamos a analizar lo que se ha hablado, ver cómo podemos mejorar y podemos corregir lo que necesita mejorar. So when you ask your question, one question please, just one, and say who you are, ask your question, we'll answer it. Por favor, a los que tengan preguntas, por favor, les toca una pregunta, usted se identifica, usted hace su pregunta y le contestamos. Su participación e involucramiento han sido vitales para alcanzar grandes logros en estos 10 años. Ellos, los comunitarios, cuentan la historia por nosotros. Ustedes ven aquí donde estamos, esto eran zonas que no eran para la pesca, esto estaba ya desolado, y gracias a Dios estas son las zonas que nos están dando calidad económica. Tomando en cuenta la realidad de las comunidades y de la mina, iniciamos los primeros acercamientos. Podemos decir que como que se ha abierto una puerta para entrar, para ver. Vienen a los grupos comunitarios, autoridades, los llevan a la mina, le enseñan, le dicen, miren, eso es abierto para que uno le pueda preguntar, para que uno pueda decir lo que piensa. Viven relacionándose con la comunidad, y cuando la comunidad tiene cualquier necesidad, les gusta que se le informe para ver cómo ellos pueden colaborar. Siempre están con uno cuando uno más lo necesita. A veces no tiene usted ni siquiera que llamar, porque cuando usted quiere llamar ya están ahí a la puerta. Hay que decir la verdad, la comunidad ha dado un buen cambio después que Barrick Pueblo Viejo llegó. Y en nuestra comunidad también hemos tenido muchos beneficios en salud, operativo médico y
caminos vecinales, todo tan arreglado, cursos para los jóvenes que han adquirido carrera, oficio y buen talento total. Barrick ha aportado al desarrollo del deporte, al desarrollo agrícola, al desarrollo de la salud, a la mejora de la productividad en aporte de plantas para reforestar el área aquí del Diana. Son muchas atribuciones que la comunidad necesitaba de su ayuda y ellos se han manifestado en esa dirección. Nos ha apoyado instituciones para construcción, para alumbrado eléctrico, pero sobre todo la disponibilidad de la empresa de apoyar todos los proyectos de desarrollo que le presentase el municipio de Vallejo. Ha sido mucho el beneficio, porque usted se imagina que yo mismo tenía que caer algo de un pozo para allá, por la pista, por allá. Tenía que dar 4 o 5 grados de la mañana, 4 galones de agua cayendo. Y todas las mujeres, todo el mundo para ese pozo. Ya te sabes, cuando ya tenemos el agua en nuestra casa, ya a mí no me duelen los brazos de callar. Ayudaron mucho a que la gente pues pueda desarrollarse y crecer en lo económico, en lo social, en lo cultural, en todo. Después de Barrick está más empoderado porque la gente se ha desarrollado mucho más, ha adquirido más formas de desarrollarse económicamente y ha podido acceder a la universidad. Está mucho más desarrollado después de Barrick que antes. Conocimiento es poder y nosotros nos empoderamos. La comunidad de las mujeres más, tú sabes que no solamente fue apoyo económico, sino también a nivel de conocimientos. Y gracias a ese equipo yo me defiendo con mis cortinas, con mi bizcocho, con todo lo que yo he entendido. Hay algo importante que me gusta de esta empresa. No da por simplemente dar, no da el 100%. Si nos regala los materiales, si nos donan los materiales, nosotros tenemos que comprometernos con la mano de obra. Como lo hicieron con nosotros, así he visto que con la comunidad. Entonces hay un empoderamiento de la comunidad que al final de cuentas sale siendo la gran beneficiada. Entendemos nosotros que uno de los mayores aportes, aparte de la empleomanía que pueda tener, es el trabajo social que vienen desarrollando en las comunidades, donde empoderan a las comunidades a que participen en el desarrollo propio. Llámese como son los cursos de capacitación que se están dando en todas estas comunidades a mujeres y hombres emprendedores, que posteriormente estos hombres y estas mujeres podrían convertirse en futuros empresarios en esas comunidades donde se están desarrollando. Te traen los proyectos para que nos dice cómo iniciarlo, cómo podemos gestionar nuestro propio proyecto y darle solidez a lo mismo. Barrick Pueblo Viejo facilita los recursos para que la comunidad se desarrolle pues, sus propios destinos. Nosotros creamos las condiciones, hicimos un convenio, Barrick aporta los recursos, nosotros producimos las matas en vivero y se las damos a los campesinos y que las pueda sembrar. Entonces tenemos técnicos que van a hacer un levantamiento, hablan con ellos, lo apoyamos de 1 a 20 tareas. Le damos todo lo conveniente a lo que es agricultura. Si hubieran 2 instituciones como Barrick, casi en este país no hubiera pobre. La comunidad antes, en la escuela, los niños no tenían una computadora para estudiar. Y ahora que Barrick ha llegado a la comunidad, ya los niños tienen una computadora, o sea, individual, todos tienen una para estudiar. Entonces, ha sido una gran diferencia que la comunidad. Los niños de esta comunidad han tenido la oportunidad de desarrollar su imaginación, su intelecto, han mejorado mucho en lo que es la disciplina, su comportamiento, tienen otra base, están motivados para trabajar y aprender más. Y podemos decir que la mina no está en Barrick Pueblo Viejo, la mina está en todas las comunidades. Y nuestro deseo es continuar contribuyendo con el desarrollo sostenible de la República Dominicana y que nuestro legado perdure en las comunidades y en su gente. Right. Questions. You've already asked a question.
yesterday. So let's give somebody else an opportunity. Who else? Saludos, buenas tardes. Who's got the microphone? Mi pregunta es, Ramón Ventura, ¿por qué Barrick Pueblo Viejo no cumple con la distancia que tiene que estar la mina a cielo abierto, que simplemente lo que lo divide es una malla ciclónica? Y otra cosa, miren, eso fue ayer, ese desastre de lodo en el río Maguana, y no es como están pintando cositas bonitas en esa pantalla. Bien, gracias. So it's a good question, and we need to ask maybe the question in a different way, because when if you look at the Google Maps, which you heard me, it was always in compliance, and things have changed. People have moved and built houses very close to the mine, or sometimes on the mine footprint. And so, again, that's a challenge. You can't blame Pueblo Viejo for some of the activity. So let's do that. If you have a problem, we can fix it. We get the Google Maps, we look at the fence, and we look at every year, and we see how it changed, and we go and check who's wrong. If it's Barrick, we can fix it. If it's the community, we've got to find a solution. So that's the answer to your question. La pregunta que usted hace es una pregunta buena. Ahora hay que ver bien cómo es que se realiza la pregunta. Por eso durante la presentación mencioné, si usted se va a Google Maps, para usted poder ver el mapa del área, la mina siempre estuvo en cumplimiento, pero como también mencioné, hay personas que han ido construyendo, hay casas que si usted observa la progresión en los años, fueron construidas alrededor de la mina y ya han estado casi, no solo cerca de, sino hasta han estado dentro del territorio que le pertenece a la mina. Por eso uno puede preguntar, ¿por qué la mina? Hay que analizar, hay que ver bien dónde es que está el problema. Hay un problema y el problema recae sobre Barrick. Entonces Barrick Pueblo Viejo procede a corregirlo, pero también hay que ver de dónde es que viene el problema, quién es que ha construido, también hay que preguntarse quién es que ha construido en esa área. Hay que hacer la pregunta, pero desde el punto de vista correcto. So just for that, I think this is a project that we need to start working on, just so that we get everyone to understand the truth. And then we find solutions. You know, Pueblo Viejo is not going to say the people that came there against the rules have to leave, but we can find a solution together. Ahora, lo que nosotros no vamos a hacer es por decir, vamos a decir fulano o fulana está mal, porque no es de eso que se trata. Vamos a querer averiguar quién fue que construyó la casa y quién está equivocado. No, nosotros en Barrick Pueblo Viejo lo que queremos hacer es buscarle, aún a eso, buscarle la solución, buscar ese punto medio que mencionamos. Bueno, Andino José, presidente de la Fundación para la Protección del Medio Ambiente. Los felicito y veo que ustedes tienen una actitud de seguir llevando este acuerdo y esta alianza, como usted plantea, de que es una alianza de dos, y debemos caminar el camino juntos, trillar nuestro camino juntos. La mina ha estado haciendo y ha resuelto un gran problema en términos de remediación ambiental con un problema que encontró aquí de la antigua Rosario Dominicana. Pero es importante destacar y que ustedes tomen en cuenta de que en el proceso que se ha ido desarrollando y en el crecimiento de la mina, recuerden ustedes que existe lo que es la presa de cola que atraviesa algunas comunidades que no existía antes y existen esas mismas comunidades ahí. Y como usted plantea que la situación es de...
Entonces, queremos escuchar de parte de ustedes qué va a pasar con la situación que se ha ido creando con la construcción de la presa de Cola y estas comunidades que están siendo impactadas de manera negativa. Y hoy en día existe un campamento ahí de encadenados demandando algunas reivindicaciones. ¿Está en condición la empresa de sentarse a escuchar a esos moradores y ver, analizar la situación actual, en qué medida la empresa pudiera, conjuntamente con el Estado, prestarle atención a ese problema que todos que se han hecho caso omiso y esa gente pues están aclamando a que se le tomen en cuenta? Y también, en otro aspecto, ¿podrían ustedes como empresa contribuir a que el Estado Dominicano pues nos entregue una mayor proporción de los recursos que le corresponden a la provincia de Sánchez Ramírez por concepto del 5%? So, thank you very much for that, sir. One of the so there are two things. So the dam, your question about should we be sitting down to find solutions when the mine infrastructure impacted on communities, and the answer is yes. We should work together to find solutions, just as I said. And it's a solution together, not just a demand and a give and a take. On the contribution from government coming back to the communities, again, yesterday I met with the President, I met with the ministers, the responsible ministers, and we presented the point about some of the taxes we pay, because under the rules we have to pay taxes to the central government. Their responsibility is to put the taxes back to the communities around the mine. And we have started that conversation. Just like I started the conversation with you, we've started the conversation with government. En cuanto a su primera pregunta sobre si debemos sentarnos con los moradores que se sienten que ha habido un impacto negativo, claro que sí, eso es parte de nosotros no solamente decir tú me das, yo te doy, yo exijo, tú demandas, no, es sentarse juntos a buscar soluciones y esa es nuestra actitud, eso es lo que queremos. En cuanto a el segundo comentario de la asignación que usted mencionaba, el 5%, precisamente ayer yo me reuní con el presidente y con los ministros, los incumbentes que son responsables precisamente de poder destinar los recursos, porque parte de la regla es que de los impuestos que nosotros aportamos, que ustedes reciban una parte correspondiente, y eso mismo se inició ayer. Esa conversación ya está iniciada, así como yo estoy aquí hoy con ustedes iniciando lo que será la primera de varias conversaciones. ¿Sí? Buenas tardes, alcalde del municipio de Piedra Blanca, Francisco Peralta Contreras. He venido dándole seguimiento a la mina desde antes de ser autoridad, y mirando el clima de paz y deseo de ustedes de trabajar con la comunidad y nosotros. En este momento pienso que hay autoridades que tienen deseo de hacer. En el futuro, al inicio, como que se invirtieron más recursos a nivel personal, y ahora nosotros tenemos intenciones de que se invierta de una manera colectiva. El tiempo va rápido, quisiera ser actor de estas inversiones, y pienso que el clima está en un buen momento para que autoridades, comunidades y ustedes avancemos para ver el desarrollo que va a afianzar para el futuro con lo que se haga ahora. Parece que lo que se invirtió unos años atrás fueron de una manera medio espontánea. Ahora podemos planificar de una manera más objetiva. Gracias.
So, Mr. Mayor, thank you for that. As you know, we respect the leadership, and as an elected leader in the community, we look to work through the mayors, all the mayors, and other elected representatives of the people. And I just point out that we continue to invest, and if we're going to give life to Pueblo Viejo in the future, Barrick and its partners are going to have to invest another more than $1 billion or again. So this is not a short-term plan. We continue to invest because, as you know, Mayor, in life, if you don't give, you don't get back. And so we look forward to working with you and your colleague mayors, your partners in the communities, and also the elected officials. And of course, we've committed to the President and the government that we will regularly visit and communicate directly to the government and the people. Señor alcalde, en primer lugar, gracias por sus palabras. Realmente es nuestra intención siempre trabajar con todas las autoridades electas por el pueblo, en este caso los alcaldes, regidores, cualquier oficial electo, porque esto es parte de lo que nosotros queremos hacer. Y usted tiene razón en cuanto a la inversión. Nosotros no nos vamos a quedar ahí. Esto no es algo a corto plazo. Para que nosotros sigamos causando un impacto, todavía tenemos que invertir más de $1.000 millones más. O sea, esto no es algo que va a terminar de la noche a la mañana. Esto va para largo, como decimos los dominicanos. Y les reitero, ya en el día de ayer nosotros le expresamos el compromiso tanto al presidente como a los ministros. Saben que hemos iniciado estas conversaciones con ustedes y que vamos a seguir conversando con ustedes. O sea, el compromiso está desde la autoridad más alta, que es el presidente, hasta los líderes comunitarios, las autoridades electas. Señorita. Sí, buenas tardes. Mi nombre es María del Rosario, cariñosamente Charo. Voy a hablar por el municipio de Piedra Blanca y de Maimón. Los dos municipios tienen muchísimo joven, inteligente, pero a nosotros nos hace falta una escuela vocacional para los dos municipios. Y le hago el llamado aquí, ahora que el presidente está, y felicitándolo, porque si no tuviera Barrick, tuviéramos peor. Gracias. So like every wise person, thank you for that comment. And it's so important for us to worry about our children. Our children are the future of the Dominican Republic. Some of us are old and got lots of experience. We can't really make a big difference, but the future is in the hands of our children. And so one of the fundamental objectives of our community programs should be to help with the education, to teach the young people who will one day work in this mine or another mine or in the business in the community, and help us take Dominican Republic further forward. So thank you very much, and I agree with you. Muchas gracias por su comentario y estoy totalmente de acuerdo con usted, porque usted ha expresado lo que diría una persona sabia. Preocuparse por los hijos es fundamental, porque los hijos son el futuro, son la próxima generación. Ya algunos como yo tenemos algunos años encima, ya hemos adquirido experiencia, pero ya el impacto que podemos dejar ya no es tanto como el que ellos podrán dejar en el futuro. Y de hecho, uno de los propósitos de nuestra inversión aquí es invertir en la educación, porque de esos jóvenes que usted menciona, muchos quizás puedan trabajar en el futuro en esta mina
o en alguna otra mina, o quizás convertirse en los nuevos empresarios del futuro de esta comunidad. Así que le felicito por su comentario y gracias por sus palabras. Mi nombre es Leoncia Ramos. Soy de la comunidad cercana aquí a Barrick Gold. Soy una de las madres de familia, de la que hemos estado encadenados de 1 año y 6 meses. Le pedimos a usted que nos diga que nosotros, las comunidades cercanas a Barrick, que en vez de estar en el progreso estamos en el retraso, porque estamos cada día más pobres, y que en nuestra zona, desde noviembre, no hay un cc de agua ni para echarle a un cerdo de lo que nosotros como campesinos criamos. Tenemos que comprar el agua, y el agua que tomamos nos la da el gobierno, porque primero nos la daba Barrick y nos la quitó. Ahora yo le pregunto, ¿esto es de esperar? ¿Podemos esperar la muerte de nuestros hijos, que son el futuro de mañana? Somos más de 500 familias que estamos padeciendo en la sangre propia, en nuestro cuerpo, el pensar de que nuestros hijos nos vamos a acotar y no van a amanecer. No tenemos un solo río, porque el río Yagal y Maguaca fueron sepultados por la presa de cola del Yagal. No somos allegados. Cuando la Barrick llegó, nos encontró ahí y vivíamos bien, felices, todo tranquilo, y ahora estamos al borde de la muerte. Muchas gracias. Le dio la mano, qué verdad. So, Madam, thank you for your emotional speech. I can see you have some anger. We are talking to you, as you know, from the mine, and also we would just point out that some of the, again, this is a project that the community team in Pueblo Viejo is engaged with you. I'm aware of it. And we also remind this community, some of the houses, people have built houses in this community because it's a movement wanting to be relocated. And some of the houses are empty. The people don't live there all the time. So we need to be open and honest about these engagements. I know that the team in Pueblo Viejo has looked at working with the government to create an aqueduct to get to this community, to be able to bring water there. And again, if we are prepared to work together, we will find a solution. If we are angry and we create things to try and get attention, that's more difficult to find a solution together, because then it's a demand requiring a response. And so all I can say to you is, despite, and I can see your emotion, is that we have heard the rational request, but we've also recognized the irrational demand. And so I would suggest let's again continue to work together and we'll find a solution. We'll find a solution that's fair, because remember, we want to support and help you find a solution. We also want to give the children a future. We want to invest in infrastructure. One of my big projects
is I want to see an agribusiness, a proper agribusiness, where we really create sustainable jobs forever for the future. So your demand is just one aspect of a much bigger challenge, and I'm sure that if you take a little bit of the anger out of your heart and be more constructive, we'll find the solution even quicker. Muy bien, señora, recibo sus palabras y puedo ver la emoción en ellas, también puedo percibir enojo en sus palabras. Entonces quiero reiterar, yo estoy consciente, se me ha enterado de lo que es la situación en esas áreas aledañas. También sé que eso es parte de un movimiento que hay también para poder ser reubicados. Hay muchas personas que viven ahí, que han cerrado sus casas, que no viven ahí todo el tiempo, pero que están buscando es ser reubicados. Y ahí quiero mencionar dos cosas. Hay un problema real que se expresa, como usted lo ha expresado, pero también está un asunto de una demanda. Recuérdense lo que mencioné anteriormente. Estamos aquí para buscar soluciones, y esas soluciones se buscan juntos. Ya yo expresé anteriormente que lo que queremos hacer aquí abarca muchas cosas. Queremos no solamente mejorar la vida de la persona en el sentido general, queremos ser específicos. Mencioné proyectos de agricultura. Queremos que de las personas que viven aquí puedan cosechar beneficios por medio de negocios agrícolas. Entonces, ¿qué es lo que quiero exhortarle a usted? Que si nosotros buscamos una solución constructiva, o sea, estamos aquí, no estamos ajenos a su problema, le estamos escuchando, pero si quitamos un poquito del enojo, porque a veces el enojo nos lleva a exigir, y exigir de una sola manera, pero estamos aquí para dar, pero queremos también trabajar juntos. No es de un solo lado, es algo mutuo, y para eso estamos aquí. Vamos a sembrar esto juntos, todos juntos, sentados juntos, problemas juntos, soluciones conjuntas. Muy buenas tardes y bendiciones para todos. Mi nombre es licenciada Valesca de Dios. Para mí es un tremendo placer estar con ustedes. Tengo una pregunta. ¿Por qué a nosotros, municipio de Piedra Blanca, no se nos ha puesto una persona que nos represente como responsabilidad social? Y es bueno de que ustedes se nos sienten con el Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca y así puedan coordinar con los líderes fundamentales de allá y hacer un levantamiento de las principales necesidades para buscarles soluciones. De que diga, mañana aquí pasó Barrick. Buenas tardes. So madam, when I came here in November, we had a person. Things have changed a bit because we have a new plan. As you see me standing here. And so we are busy rearranging. You can see more managers, different people, different faces, promotion of Dominican leadership, and we absolutely agree with you that we need to have a representative in the community. We have got a community team. We need some leadership. We're working on that as well. And so you will see the difference because I will not be able to keep my contract with all of you if we don't have people who are going to be on the ground consulting with the community and working to find solutions. So you will see that. Eso es muy válido lo que usted menciona. Teníamos una persona, cuando yo llegué en noviembre, había una persona que estaba a cargo, pero como han surgido cambios, yo soy el primer ejemplo, y pueden observar también que ha habido muchos cambios en cuanto a la empleomanía en dominicanos locales que han sido promovidos, nuevas personas en diferentes áreas de gerencia. Entonces se está rebosando, por decirlo así,
y tenemos un equipo específico que trabaja con los aspectos comunitarios, y entre las tareas que están pendientes precisamente tener a personas de la comunidad, porque yo no voy a poder cumplir mi parte con ustedes si yo no tengo, como usted bien dice, un representante, una persona que comunique específicamente lo que se necesita. Así que muy válida y estamos trabajando en ello. Okay, will you just explain to them, I don't want to be rude, but I will be back regularly. I'm not going anywhere. I'm coming back and back and back. We continue this conversation, but I need to leave at 12:30. Sí, antes de esta pregunta se me pasó decirles que no quiero sonar que estoy siendo descortés en ningún sentido, pero tengo un vuelo, así que tengo que salir ya a la 1:30, de lo contrario voy a perder el vuelo. Pero como les he repetido, voy a estar regresando varias veces. Esto es un diálogo que va a ser continuo y nos veremos la cara más a menudo para seguir conversando. Y la prensa, no pregunten. Nos quedamos sin preguntas. You want the press to ask some questions? La pregunta a la prensa. Absolutely. ¿Qué se siente gusto con lo que dijeron? ¿Vamos? No, se siente. No, el capitalismo tiene esa costumbre de creerse que los pobres somos no creyentes ni en Dios. Porque creemos en Dios. La pregunta es sencilla. Porque si ellos dicen que ahí vive gente, pero que vive gente ahí. Silencio, por favor. Y esa por la presidenta de Barrick, que lo ha dicho ella. La pregunta es la primera siguiente. irresponsable es ella. A raíz de tantos impuestos que se pagan, hablamos de que el año pasado fueron 1.500 millones de dólares al Estado. ¿Por qué la Barrick, como empresa que paga tantos impuestos, no le exige al Estado, sea en conjunto o por sí solo, que amplíen los puentes que tanta vida están quitando entre Maimón y Piedra Blanca, y el tramo que une a la calle con Lo Mamada, que el río le está destruyendo, y eso puede afectarle hasta la misma empresa, ya que ustedes pagan tanto impuesto? ¿Por qué como empresa no llevan esa preocupación al Estado Nacional? The one thing the president said to me was, this is a partnership between the Dominican Republic and Barrick and Newmont Gold Corp, and we need to continue to work with this project for the benefit of everyone under the law. So we will continue to do that. Es una muy buena pregunta, pero le voy a responder en primera instancia. Nosotros no somos el gobierno, no somos el Estado, pero ayer cuando nos reunimos tanto con el presidente, también conocimos al ministro de Minas y vamos a estar conociendo eventualmente también al ministro de Obras Públicas. Y como les dije, así como estoy construyendo una relación con ustedes, también estamos construyendo una relación con el gobierno dominicano. De hecho, el mismo presidente me expresó a mí en el día de ayer que nosotros tenemos que trabajar juntos, porque tanto Barrick Pueblo Viejo y también Newmont Gold y el gobierno dominicano son aliados en esto. Así como nosotros con ustedes, el gobierno lo es con nosotros, pero eso hay que edificarlo y por eso vamos a seguir en conversaciones. Es una relación que se va a ir edificando y ya hemos iniciado. Another question from the press? Buenas tardes, mi nombre es Darío Fabián, soy de la comunidad de Guardianón, una comunidad que está en la falda de lo que se llama la empresa Barrick Pueblo Viejo. Y es para decirle, para ver si a usted le dan un pequeño tour por las comunidades de Zambrana y ustedes se den cuenta en la situación que están las comunidades, donde los caminos vecinales son intransitables. Zambrana en general no tiene agua potable, la cual también se le debe de exigir al Estado Dominicano para que haya un acueducto en Zambrana. Y así usted, antes de irse, le plantea la situación al gobierno, la cual en el tour que usted haya visto, y así pueda el gobierno construir los diferentes caminos vecinales que están intransitables y puedas construir un acueducto para lo que es Zambrana en general. También Zambrana
no tienes un hospital, para que también a través de usted, que queremos que antes de usted marcharse, que deje el tour, se reúna con el presidente, le plantee la situación, para que así en el próximo viaje que usted va a estar aquí dentro de los 3 meses, ya Zambrana pueda tener una cara diferente, pero hasta ahora Zambrana no ha crecido, porque un distrito municipal sin ningún tipo de saneamiento ambiental como lo que es carretera, acueducto y hospital no puede crecer. Muchas gracias. So, where's my friend? Yeah. So I understand that the mine is working on a polyclinic for Zambrana. And again, our job is to make, to do mining. We are not the Department of Public Works, but we are committed to working with the community on specific projects, like primary health, primary education from the matter, some infrastructure, more importantly, sustainable business. We're businessmen, we want to create sustainable business like agriculture. But again, I think if we get our community together with our elected officials, we can then invite government, central government, to come and visit us, and we can start a process of engagement. So, and that we are part of this community. We'll work with everyone to help the dialogue back to the central government. Para iniciar mi respuesta, tengo conocimiento que existe un proyecto ya para una policlínica que está en México, pero les repito también, nosotros no somos el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, como parte de las cosas que queremos hacer, de trabajar juntos, ya les mencioné que nosotros queremos trabajar con las autoridades locales, dígase los alcaldes, los líderes comunitarios, porque hay varias cosas que queremos hacer. No solamente salud, como usted menciona, saneamiento, también ya se habló que tenemos también interés en invertir en educación. Entonces, todas esas cosas nosotros las vamos a hablar juntos, tanto con las autoridades locales, las personas de la comunidad, y eso se lo vamos a comunicar al Estado para que entonces ellos puedan responder adecuadamente. Pero ellos tienen que vernos a todos juntos, vernos a nosotros como Barrick Pueblo Viejo y ver a las comunidades que venimos juntos a comunicarles estas mismas necesidades para que ellos puedan responder como se debe. So, ladies and gentlemen, if you'll excuse me, I would like to ask you for permission to leave. I will be back. We'll be back later the month of June, and more importantly in July. We'll have another conversation. In the meantime, the management here is to continue to work with everyone, and I hope that I can rely on you all to join me in our new voyage for Pueblo Viejo. Thank you very much. Entonces, con su permiso ahora debo excusarme, quiero pedirles cortésmente permiso a ustedes para marcharme, pero vamos a regresar otra vez en julio otra vez estaremos conversando de nuevo, y aquí, como les digo, aquí hay un equipo local, una gerencia que va a estar trabajando con ustedes para que cuando regresemos sigamos conversando, porque esto es un viaje juntos y lo vamos a emprender, pero quiero saber que cuento con ustedes. Leoncia, ¿qué le pareció la respuesta que le dio? No me convenció mucho porque fue una respuesta como medio evasiva, y aunque me dicen que a la vez está consciente, pero que a la vez me habla de casas que están cerradas y que están vacías, o sea que siempre le andan buscando una segunda historia
a la realidad, pero realmente esa es una realidad que estamos viviendo alrededor de esta empresa, todas las comunidades que vivimos alrededor de ella, cuando no tenemos un solo cc de agua para tomar, porque ellos no la desaparecieron todas. Esa es la realidad que estamos viviendo realmente en este momento. Usted dice que alrededor de 500 familias. Alrededor de 500 familias, porque como somos 6 comunidades que estamos alrededor de la empresa. Pero ellos dicen que fue que se le agregaron. Nosotros nunca hemos venido aquí. Cuando la Barrick llegó nos encontró aquí. Vivimos, nacimos y nos criamos en esta zona. Y se lo podemos demostrar a la hora que quieran y en el lugar que quieran. Gracias. Barrick tiene unos funcionarios que le están hablando mentiras al mismo presidente de Barrick. Los funcionarios que ellos tienen aquí le están hablando mentiras al presidente de Barrick. Y yo lo puedo demostrar al presidente de Barrick. Eso que yo estoy diciendo. Cuando dicen que hay gente que están en la casa y se van, son mentiras, porque yo les puedo demostrar que hay una parte ahí de la cerca que hay 96 familias. Y ellos dicen y dijo la presidenta de Barrick, Juana Barceló, que ahí lo que había eran 35 casas, pues eso es una mentirosa. ¿Cuál es su nombre, por favor? Jesús María Pajay. Soy nacido y criado ahí en el corazón de la mina, en el Pueblo Viejo. Dejándole dicho que esa presa es una fatalidad para toda la comunidad y la familia que vivimos aquí, los que viven en el Bajo Yuna. ¿A cuál usted se refiere? ¿Aquella que está allá? Sí, esa. Vamos a ver. Esa presa puede traernos el fracaso de todas las familias que vivimos por aquí y las que viven en el Bajo Yuna. ¿Por qué, José María? Porque si esa presa, por desgracia, se parte como sucedió con la presa de Mejita cuando la Rosario, puede decir que todo el que viva en la zona controlada. Cuando estaba la Rosario... Se explotó la presa de Mejita y toda la laguna se llenó de agua. ¿Qué hay en esa presa? Entonces ahí lo que hay en esa presa es veneno, sulfuro, que si eso se rompió, donde quiera que corra eso, se secan hasta los palos. ¿A cuáles ríos afectaría eso? Esa presa afecta a Maguaca, y acá varios ríos son muchos, pero principalmente el río de Yuna, que se bajó al río de Yuna, se jodió la parte de Yuna. Pero el río Yuna es con ese que se siembra el arroz en el noreste. Con eso que se siembra el arroz y cuando no haya agua, que todas las aguas estén contaminadas, entonces, ¿de qué va a vivir? Pero hay otra cosa que sucede. Parece ser que nosotros los campesinos somos ignorantes, por la razón. ¿Qué pasará? Porque nosotros votamos por un gobierno para que nos defienda nuestra vida y los valores de nuestro país. Pero ¿qué pasará si el día que se lleven todas las riquezas que quedan los hoyos y los muertos? Que eso es lo que va a quedar, que aquí no va a quedar más nada. Los hoyos, los muertos y los grandes funcionarios se llenan su bolsillo. ¿Y la nueva generación de qué va a vivir? ¿De qué se van a agarrar? Que esa es la gente de mañana. Entonces nosotros... Dicen que están generando riquezas acá. Sí, generando riquezas, pero entonces, ¿qué pasará con la nueva generación que somos nosotros que tenemos que defenderla? Porque aquí nomás vienen a buscar dinero. A buscar dinero van el funcionario, importa que nosotros muramos todos. José María, como usted es de aquí y nosotros no somos de aquí, de Cotuí, ¿usted podría explicarme por qué se ve aquella pared así, recta? Aquella que está allá en el fondo, que se ve totalmente recta. Eso es el verdadero muro que han hecho de la presa. Es el verdadero muro. Es un muro artificial. Es un muro artificial hecho por hombres. Usted sabe que nada de lo que hace el hombre es seguro. Si ese muro se partió, va a pasar lo mismo que ha pasado en otros países, que han muerto, que han quedado balsas de familias enterradas que no hayan sabido de ellas. Ese veneno que usted dice que hay ahí, ¿de dónde sale? ¿Quién lo lanza ahí? De ese muro, ahí está ese veneno. ¿Quién lo lanza ahí? Que eso es cianuro, sulfuro, veneno peligroso. Así es que
Yo soy uno que no estoy de acuerdo con ese muro, porque yo sé que todas las familias que viven en Parte Baja son gente muerta. Eso es un cementerio de gente muerta. Bien, gracias, José María. Fernando, ¿dónde está para tirarle foto? Bien. ¿Dónde está? Para tirarle foto. Vale. Yo lo saludé allá. Sí. Eso estaba bueno ahí. Era reunión, cada vez que hay un lanzamiento, era reunión. Cuando tú estás jugando con nosotros, ¿verdad?